Me llamo Juan Alberto Pérez Valera y soy un músico que tengo un grupo del ensemble La Danserie y me dedico sobre todo al estudio y a la interpretación también de la música del Renacimiento y a sus instrumentos. Entonces, ahora estoy en Salamanca, en el archivo de Salamanca, y estamos empezando en un proyecto que hay de retomar o de elaborar una catalogación lo más completa posible, o por lo menos dar un paso en su estudio de estas colecciones de instrumentos, sobre todo renacentistas, pero también hay otros instrumentos del periodo barroco, para hacer una catalogación y un estudio pues lo más detallado posible, como digo, para darle un poco de más valor o presencia en los círculos de estudio de este tipo de música e instrumentos, ¿no? Entonces, el valor precisamente que tienen estos conjuntos de instrumentos renacentistas que se conservan en esta catedral, pues es que se conservan como grupo, digamos, como juego de instrumentos, y con todas sus tesituras, y se conserva incluso el acta de cuando se pidieron, para los músicos de la catedral, y pues eso tiene mucho valor en cuanto a que se conservan en el sitio donde se usaron, ¿no? Entonces, nos da una información de un uso práctico de los instrumentos, que también es importante, porque muchas veces para ver estos instrumentos tenemos que acudir a museos, y en los museos pues están un poco desenraizados de su función, aparte de que han podido venir de otros sitios diferentes, ¿no? Aquí la importancia de este grupo de instrumentos, que son por un lado un juego de orlos, que luego podemos ver más en detalle, y por otro lado el juego de chirimías, los instrumentos renacentistas, es ese valor, ¿no?, que están en su sitio donde se usaron. Entonces, en ese sentido, pues tiene mucho valor tanto organológicamente, en el estudio de sus tesituras, la cuestión, digamos, más puramente física de la construcción y del estudio de esos instrumentos, que, por otro lado, son instrumentos de hace 500 años, que es muy raro que se conserven incluso en museos. Entonces, es un hecho extraordinario, ¿no?, que se conserven, ¿no? Y por otro lado, poder estudiar pues esas familias en su definición original de hace 500 años, que también es muy difícil que se conserve, porque casi siempre se conservan instrumentos solos, aparte, y eso nos pierde un poco en la caracterización de esas familias, ¿no? La música en ese periodo, en el Renacimiento podemos llamarle, pues era una música más en conjunto que individual, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener estos conjuntos de instrumentos tal y como se usaron aquí. Bueno, pues aquí tenemos una reconstrucción de uno de los orlos de la familia, el orlo tiple, que hay uno casi igual en la colección de Salamanca, y bueno, como es un instrumento que tiene varias partes, pues en algunos pues no se ha conservado la cápsula, que es la particularidad muy interesante del funcionamiento de estos instrumentos. Estos instrumentos funcionan, se llaman instrumentos de cápsula, porque dentro tienen una doble lengüeta, como parecida a la de las gaitas, que es lo que hace sonar el instrumento cuando pasa el aire a través de la cápsula y hace vibrar esa lengüeta, ¿no? Entonces, estas partes, que podemos llamar partes removibles, pues con el tiempo pues, se pierden y se desechan, o son partes que no se conservan muy bien, ¿no? Entonces, bueno, aunque no se conserven en los orlos de Salamanca, salvo una de las cápsulas de uno de los orlos grandes, que sí que se conserva, y esto ya sí que es pues otra rareza y otro elemento interesante para tener en cuenta, ¿no? Entonces, como digo, el funcionamiento de estos instrumentos pues es muy particular, el sonido es muy característico, digamos que sería parecido a un órgano de lengüetería, a un regal, que se llamaba, órgano de regalía, creo que se llamaba en la época, y entonces el conjunto de todos estos instrumentos tocando pues harían ese efecto, pero sería más valioso porque sería como un órgano o un órgano de lengüetería que podían disponer en cualquier sitio de la iglesia, ¿no? Entonces sería o para ir en procesión, o ese sería un poco el valor de este tipo de músicos tocando estos instrumentos. Voy a hacer una demostración de cómo podía sonar este instrumento. Hay que pensar que siempre
sonarían en conjunto, ¿no? Entonces sería todas las tesituras, reproducir todas las tesituras del instrumento, ¿no?